Ese fue un momento bastante crítico en la banda porque nosotros nos fuimos a escribir las canciones del álbum a una casa rural, una casa en el campo en Inglaterra. Y durante ese proceso nuestro manager desapareció y no lo localizábamos de ninguna manera. Hubo un momento en el que yo les pedí a la banda, dejadme, creo que puedo encontrarlo y puedo saber dónde está. Él tenía, digamos que tuvo problemas excesivos con... Y aunque todos estábamos en los mundos de Yuppie, él profundizó de una manera, digamos, preocupante, ¿no? Y fui a una casa en la que, bueno, sabía que había algunos que se encerraban ahí durante mucho tiempo a consumir sin salir, con todo tapiado, cerrado. Y me abrió la puerta él, ¿no? Entonces, encontrarle ahí fue un poco encarar la situación y le dije, bueno, nosotros estamos en esta situación, estamos grabando un disco, tú estás en esta otra, en la que no estás respondiéndonos a necesidades inmediatas y yo veo la solución que tú abandones el barco en estos momentos, cuides de tu salud, por lo menos lo suficiente como para poder estar activo, y cuando estés bien nos llamas. Volví al estudio y les dije, le he encontrado, está aquí, esto es lo que está pasando, esto es un desastre, nos hemos quedado sin manager. Al día siguiente me llamó el manager y me dijo, ya estoy bien. Dije, al día siguiente. Al día siguiente, ya estoy bien. Y dije, bueno, a lo mejor necesitas un poco más, ¿no? Pero bueno, nos enfrentamos a ese disco en estas circunstancias. He hecho toda esta introducción porque ese disco ya nació con una situación muy extrema por parte del grupo. Luego la compañía vino a ponernos en algunas dificultades porque habíamos elegido un productor que es Bob Ezrin, que había producido The Wall, de Pink Floyd, el Berlín, de Lou Reed, discos de Alice Cooper, de Kiss, un grandísimo productor. Y vino la compañía a decirnos esto no es posible, esto tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿Pero por qué no les gustaba ese productor? Pues por el dinero. Ya, era más caro. Era mucho más caro. Claro. Era mucho más caro. Pero claro, nosotros veníamos de hacer giras internacionales mastodónticas, veníamos de una circunstancia en la que decíamos, si queremos dar otro paso, nuestro paso era entrar en Estados Unidos, entrar en Japón, y tenemos que afianzar un sonido, hacer un sonido más internacional. Estamos ahora muy influidos por la música americana que se estaba haciendo en esos momentos, el rock americano, que era, bueno, pues todo el grunge, todas estas bandas. Y bueno, pues también estábamos enfrentados con la compañía. De esa manera nos vinimos a Estados Unidos, a Los Ángeles, a grabar el disco con Bob Ezrin, sabiendo que estábamos peleando contra todo el mundo y que no teníamos manager. Y sin manager salimos e hicimos una gira internacional. ¡Qué cabrón! Creo que la gira empezó por Italia. Y eso, de alguna forma, creo que llevó al fin de la banda. Porque manejar entre nosotros todas las decisiones puso encima de la mesa una serie de problemas que los managers normalmente te van esquivando, ¿no? Claro.
Sí, son esa barrera de protección que muchas veces hacen que esos problemas no lleguen a la banda. Claro, no teníamos ningún tipo de barrera de protección. Quiero decir, si el backliner tenía un problema con el sueldo o con el equipo de tal lugar que no llegaba o no sé qué, nos llegaba a nosotros encima de la mesa del autobús en el que estábamos viajando, que era, bueno, un autobús que no paraba nunca. Siempre estábamos yendo de una ciudad a otra. ¿Y no contrataron un manager provisional para la gira internacional? No. ¿Tú agarraste el rol managerial o...? Bueno, teníamos un road manager. Nuestro road manager de toda la vida había fallecido en un accidente de tráfico. Okay. Entonces vino un nuevo road manager. ¿También por esa época? ¿O ya llevaba tiempo? También por esa época. Ok. O sea, Martín, que era nuestro road manager, murió en un accidente durante la gira del Espíritu del Vino. Ok. Viniendo de un concierto. Y entonces, digamos que nuestras figuras paternales dentro de la industria desaparecieron, ¿no? Toda la gente que nos podía de alguna forma proteger, aconsejar, guiar, todo eso desapareció totalmente del mapa. Y nos quedamos solos con todo este... Nos ayudaba Tomás, que era el nuevo road manager, y yo tenía una relación muy estrecha con el agente europeo, que era Phil Banfield, que era el que nos ayudó a montar toda la gira, pero obviamente un desconocimiento absoluto de la profesión de manager. Yo recibía correos, se lo transmitía al grupo. Recibíamos correos en los primeros ordenadores que llevábamos, ordenadores, computadoras portátiles en el autobús, por Ethernet, en blanco y negro, los primeros. Sí. Bueno, sí, pues me imagino. Me estoy extendiendo mucho en una cosa que era para plasmar un poco las dificultades en las que estábamos en esa gira y cómo llevó todo eso de alguna forma a una pelea interna entre todos nosotros, porque peleábamos no solo por nuestras cosas, que son la menor y este estribillo aquí y vamos a cantar estas canciones en el escenario, sino por circunstancias que en otros momentos pues debería de haber tomado las riendas ahí, ¿no? Y ahí anuncian justamente el Para Siempre, o todo esto fue en el Para Siempre, que fue este disco en vivo, que fue su... Bueno, nosotros tomamos la decisión de separarnos yo creo que la primera vez que hablamos del tema fue en Tijuana, en la gira primero en México y luego Latinoamérica. Esto yo no sé cuándo fue, pero fue en enero a lo mejor del 96, a lo mejor ya, en enero del 96. Y luego, un poco más adelante en la gira, volvimos a tener otra reunión, intentamos salvar los muebles, no los salvamos y decidimos ya definitivamente que era la última gira. Pero desde ese febrero más o menos hasta septiembre seguimos de gira sabiendo que el grupo se separaba, y sin decir nada a nadie. Yo creo que digamos que había muchos frentes en los que el grupo estaba obviamente creciendo. En Latinoamérica yo creo que estaba en el mejor momento, sin ninguna duda. En Estados Unidos estábamos entrando cada vez con más fuerza. Teníamos las ofertas de Japón, que el grupo nunca llegó a ir a Japón. Luego yo sí que fui en solitario, pero el grupo sí que publicó los discos, pero no llegamos a ir. Y yo creo que en España y en Europa no estábamos ya en el momento pico, porque ya lo habíamos estado, pero bueno, estábamos en un gran momento. Yo hubiera continuado con el grupo muy a gusto. El problema es que la situación entre nosotros era bastante imposible, ¿no? Y la decisión de que el grupo no continuara fue bastante consensuada, ¿no? Claro. Que todos estábamos de acuerdo. De hecho, hubo un poco de pelea entre comillas por a ver quién se había ido antes del grupo, ¿no? Joaquín decía, no, yo fui el primero que me fui. No, Juan decía, no, yo había decidido antes irme ya del grupo y dejarlo.
oye, pues yo también quiero dejarlo. Pues creo que excepto Pedro, que yo creo que ni en el peor momento pensó en dejarlo, creo que él era más partidario de podemos tomarnos un tiempo de descanso y retomarlo. Pero todos teníamos muy claro que cada uno nos íbamos por nuestro lado, ¿no? Y creo que fue cuando se creó el vacío de abandonar, cuando empecé a pensar, ok, pues a lo mejor lo que me corresponde ahora es intentar sacar un disco solista. Porque también estaba la posibilidad de, bueno, puedo montar otra banda o puedo dedicarme a otra cosa, ¿no? Había producido a algún artista, entonces también pensé, pues bueno, puedo producir a grupos. Bueno, he sido muy viajero en mi vida y me ha gustado mucho viajar, sobre todo en el sur del mundo. Y la verdad es que es fascinante cómo en países, algunos de ellos, de lo que llamamos el tercer mundo, ¿no? Son un primer gran mundo cultural, ¿no? Claro. La música y la cultura están mucho más viva que en las grandes ciudades del norte. Me fascina infinitamente más la música del norte de África o de la India o de tantos lugares del mundo, de toda Latinoamérica, mucho más que la de los suecos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O la finlandesa, ¿no? Sí. No, me parece que en esos lugares hay olores, sabores y músicas que estás escuchando constantemente en la calle. La calle es algo vivo y todo eso, de alguna forma, lo que buscaba en esos viajes es esa conexión que hay con mi país, ¿no? Con el país donde nací, en España, ¿no? España es un lugar que es un crisol de culturas. Muchos lo somos, quiero decir, México es un crisol de culturas, Nueva Orleans es un crisol de culturas, pero lo que enriqueció España culturalmente es la influencia judía norteafricana de los árabes, la conquista de los árabes a España durante 10 siglos. A lo mejor me estoy confundiendo y a lo mejor no son 10 siglos, sí. Y ahora viene alguien y me dice, pero los que fueran. Sí, claro. No vamos a ponernos. Toda la cultura mediterránea, el mirar hacia el mar y la conexión con Latinoamérica. Ahí hay un crisol de músicas que a mí me apasionan, que de alguna forma han ido saliendo luego en discos míos. Mi primer concierto lo di en el 80, tenía 12, 13 años en aquel momento. 13 creo que tenía. En un gimnasio de karate. Okay. En un gimnasio de karate, ok. Sí. Y no sé quién del grupo conocía al dueño. Tocamos para, no sé si 10 personas, no sé si eran socios del gimnasio o quién. Y luego cuando terminó el concierto, pues pasamos literalmente el sombrero para que nos echaran así de dinero, que fue, no sé cuánto nos dieron, pero muy poco. Yo creo que ni para ir al cine. Los primeros años yo iba cambiando de banda y de instrumento. Intentaba, de alguna forma, con respecto a lo que necesitaba cada grupo, yo decía, yo toco la batería, o yo me apunto, ¿necesitas un bajista? Tengo un bajo. Porque he tenido mucha afición a la música desde muy joven, ¿no? Yo creo que empecé a interesarme por la música, por el rock, con 8 años, por mi tío, que era... Mi tío tenía como 10 años y él también era muy aficionado a la música y nos quiso introducir, a mí y a mis hermanos, grabándonos casetes con
con la música que le gustaba en aquel momento, y eran pues, los Beatles, por ejemplo, o Crosby, Stills, Nash & Young y cosas así, ¿no? Y eso fue mi introducción, y ahí se empezó mi pasión. Me apunté a clases de guitarra y así empecé poco a poco a tener el gusano dentro, ya pidiéndome salir. ¿Elvis te marca mucho a ti? Sí, bueno, recuerdo, Elvis es uno de ellos, y quizás el primero que yo vi en una película en blanco y negro que se llamaba King Creole. Y esa es el primer recuerdo que tengo yo así de ver a un músico y decir, esto me gusta especialmente. Okay. Esto me llena de una manera que no me llenaba la música que estaba escuchando accidentalmente, pues en casa de mis padres o en la radio, ¿no? No termino exactamente, porque durante los primeros años de Héroes, que creo que empezamos en el 86, creo recordar, durante los primeros años yo compaginé los ensayos con el grupo con otras bandas con las que hacía también algunas cosas, ¿no? E incluso cuando salió el primer disco de Héroes, yo estaba colaborando con otra banda que se llamaba Niños del Brasil, y con ellos también componía alguna canción y hacía algún concierto, hasta que de alguna forma la presión del manager de la compañía dijeron, te tienes que enfocar, esto es un grupo que está teniendo éxito, olvídate de tus proyectos extra, esto te tienes que enfocar. Yo de todas formas estaba muy enfocado en el grupo. Lo que pasa es que me parecía que mientras los demás llegaban a casa y se iban pues no sé, con sus novias, yo me iba con otro grupo a ensayar. Sí, para mí me parecía que todo lo que hacíamos era poco. En nuestra ciudad, en Zaragoza, ya el grupo era conocido porque había un locutor en la radio, en una radio, que apoyaba a las bandas locales. Okay. Y había bandas que mandaban las demos y él las ponía en la radio y las presentaba con muchísimo entusiasmo, ¿no? Entonces nosotros le pasamos la primera demo y nos apoyó a muerte. Y empezamos a sonar, y realmente el grupo empezó a ser bastante conocido en la ciudad. Hacíamos conciertos, los llenábamos en nuestra ciudad, y esto, bueno, se hicieron un poco de eco en Madrid, y vinieron varios cazatalentos o de artístico de disqueras, y algunos nos rechazaron, y la compañía EMI fue la que nos fichó, y a partir de ahí es cuando la cosa empieza a andar. Bueno, cuando sacamos el primer disco fue un proceso muy largo, porque nosotros queríamos ir como a una velocidad mayor de la que la compañía discográfica nos permitía. Habíamos sacado, como habías dicho, un EP, y la compañía discográfica nos dijo, vamos a probar con estas canciones, si funciona, grabamos más. Y dijimos, bueno, si funciona, ¿qué es lo que significa exactamente? Bueno, tenéis que vender un mínimo de, creo que eran 5.000 copias, creo recordar, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Y el disco fue un éxito bastante importante. Y entonces no nos dejaron grabar el disco directamente, nos dijeron entrar en el estudio y grabar algunas canciones más. Grabamos unas pocas canciones más y nos dijeron, y ahora, dentro de 3 meses o no sé cuánto tiempo, grabáis unas pocas más. O sea que terminar el disco fue una labor de casi un año. Claro, espérense tantito, porque además estábamos, con ese disco empezamos a hacer conciertos por toda España, y nos fue muy bien en la gira. Entonces decían, no, seguir girando, que el grupo se vaya haciendo. Y para nosotros era un poco terrible, porque girar con un EP que tenía 3 canciones y una de ellas repetida,
era como girar sin repertorio, ¿no? La gente no conocía nuestras canciones y tocábamos y había, bueno, Héroe de Leyenda, la tocábamos cierto, este tipo de cosas que haces cuando no tienes canciones. Pero eso nos ayudó a componer y componer y componer y ir rellenando material para tener un buen primer álbum. Y me preguntabas antes que qué es lo que me pareció el disco y claro, pasas por diferentes momentos, ¿no? Yo recuerdo cuando volví de escuchar el disco en los altavoces gigantes del estudio, a mí me parecía que eso sonaba mejor que el Thriller de Michael Jackson, ¿no? Cuando llegué a casa y lo escuché en mi equipo, se me cayó el alma a los pies. Y dije, ni remotamente esto suena como el Thriller. Esto es... No se parece en nada a lo que hacemos en directo. Y durante un tiempo tuve un poco de rechazo, pero ese rechazo es lo que hizo que el grupo creciera. Claro. Creo que lo tuvimos todos, ¿no? En general. Y luego, posteriormente, yo me he reconciliado mucho con ese disco. Creo que es un disco que tiene un sonido 80s todavía, claramente, pero creo que hay cierta ternura en... Eso es lo que haces cuando ya te das cuenta de esto que nos ocurrió. Pero el productor de ese disco, cuando nos enseñó la mezcla, nos lo puso por las escuchas grandes a un volumen brutal y nos parecía que eso era espectacular, ese sonido apabullante y que todos lo iban a escuchar así. Luego aprendes a que esa escucha que haces en el estudio nadie jamás va a hacerla nunca. Sí, pero también recuerdo cuando empezábamos con el grupo, recuerdo que para nosotros el llegar a tener un sencillo sonando en la radio, eso era la meta. Claro. No es que fuera el principio de nada, es que ya con eso podíamos retirarnos, ya era como ya lo hemos logrado. Pensábamos en otros términos, jamás a ese Enrique de no sé cuántos, 17, 18, 19 años, por muy pretencioso o por muy ilusionado que estuviera, jamás se le ocurriría que 35 años después iba a sacar otro disco más y que iba a ser el número, no sé cuántos discos llevo, 18, 19, 20, no sé cuántos, muchos. Yo creo que no era tan ambicioso. Era pretencioso, pero no tan pero no ambicioso, ¿no? O sea, no pensaba que fuera posible, claro. Porque además no había precedentes en la música española. Los grandes conjuntos de los 60, también ocurrió en México, creo, pero de otra manera, pero los grandes grupos de los 60 fueron una cosa muy efímera que se disolvieron muy rápidamente en España. Y luego vino la onda de los 70 con el rock progresivo y con otras ondas, y esos grupos sepultaron a los grupos de los 60. Y cuando llegaron los 80, los grupos de los 70 estaban acabados. Entonces, pensar en tener una carrera longeva no tenía sentido, porque nadie lo había hecho. Yo en Cuba, que empiezo a recibir llamadas proponiendo una gira de reunión, y por primera vez en el tiempo que había pasado desde que eran 10 años, desde la disolución del grupo, empiezo a pensar que a lo mejor no es una mala idea. Empiezo a pensarlo porque lo que se pone encima de la mesa es hacer solo 10 conciertos y porque también pienso que ha pasado el tiempo suficiente. He realizado ya unos cuantos discos y el público de alguna forma es algo que ha tenido presente durante mucho tiempo. Había una sensación de que el grupo se había hecho infinito, aunque era una sensación que en realidad no sabíamos hasta qué punto iba a ser así, ¿no? La reacción del público cuando se anunciaron los conciertos fue
apabullante y la apuesta que hicimos de hacer estadios era una incógnita, ¿no? Pensábamos, a lo mejor sí o a lo mejor no, a lo mejor... Porque en México, por ponerte un ejemplo, el último concierto que hicimos fue el más grande en vida del grupo, que fue en el... ¿En todos los países o solamente en México? En México. Okay. En México pues fuimos haciendo conciertos que empezamos tocando aquí en la ciudad, haciendo una gira por la Ciudad de México, tocando en todos los clubes, Rocotitlán, Rockstock, tocamos en Bulldog, en La Diabla, en uno que había en Neza, que no recuerdo cómo se llamaba, bueno, el Antro. ¿Puede ser el Antro el que estaba en...? Bueno, no recuerdo. Pero nos recorrimos la ciudad entera tocando por clubs. Y luego fuimos pues subiendo, el Cine Ópera creo que se llamaba, y el concierto más grande que hicimos fue el último que hicimos en México, que fue en el Palacio de los Deportes. Sí, caben, yo creo que en torno a las 20.000, no sé si llegamos a vender los 20.000 tickets en aquel momento, pero bueno, eran 20.000 tickets que el año anterior no los habíamos vendido, sí, claro, ¿no? Y en España, los últimos conciertos pues no habían sido tan exitosos. Habíamos tocado en lugares de 10.000 personas y todo eso, pero dar ese salto, eso es una incógnita, ¿no? ¿Cómo puedes pasar es un salto de fe? Creo que en la gira de Héroes hicimos 2 Forosols y en Los Ángeles habíamos tocado en recintos, bueno, íbamos creciendo, pero hicimos el estadio de los, no sé cómo se llama el equipo de fútbol de ahí. En España hicimos el Estadio Olímpico en Sevilla, que creo que nadie lo había llenado hasta entonces, ¿no? Latino. Y en Zaragoza hicimos 2 estadios de fútbol, en Valencia hicimos no sé cómo se llamaba, un circuito de automovilístico que cabían, pues no sé cuánta gente metimos ahí, ¿no? Totalmente. Fueron conciertos brutales, enormes. En Guatemala jamás habíamos tocado en un lugar como él, tocamos en el estadio también. Fue una gira sorprendentemente exitosa, que obviamente desde la comodidad del presente dices, no, era obvio, ¿no? Claro. Pero no era tan... Mi sentimiento es de un cierto alivio haciendo un reencuentro tan exitoso y que dio lugar a conciertos que creo que fueron muy bien, que creo que dimos buenos conciertos y creo que fue un momento muy acertado. ¿No? Yo cerré la oficina de management y empecé con un nuevo manager y empezamos a construir algo nuevo. No tenía banda porque la banda anterior se había desmantelado y empecé a llamar a músicos y empezamos a construir una nueva banda que se conocieron en el estudio grabando el álbum Hellbill Deluxe y fue Los Santos Inocentes, que duró del 2008, perdón, hasta el 2022. Entonces son las canciones que escribí en el sótano de esa casa y para mí es una etapa concreta de mi vida en la que vivía en un lugar, es un lugar maravilloso, el que sigo teniendo ahí una casa y es mi casa de España y de alguna forma surgieron una serie de canciones que me devolvió al mundo de la composición, que además considero, tengo muy buena consideración. Creo que esos 2 discos me afianzaron como autor. Sí, es totalmente. O sea, para mí el disco para todos los públicos era Hellbill Deluxe, dentro de lo que yo hago, que tampoco es para todos los públicos, pero era el que creía que iba a conectar más y conectó y funcionó muy bien.
pero las consecuencias, junto con Flamingos, son mis 2 discos más populares en cuanto a venta de discos. Qué cabrón. Y sí, es una de estas circunstancias que ocurren y que son bastante inexplicables. Inexplicables porque no puedes dar con todas las claves. Entonces, yo creo que también tuvo mucho que ver el que sacáramos de sencillo Frente a Frente, que fue una canción que bueno, tuvo un éxito en radios que quizás el resto del disco no podría haber tenido. Bueno, Licenciado Cantinas era mi intento de, desde mi perspectiva de músico de rock, acercarme a las músicas de toda Latinoamérica. Hay canción peruana, vals criollo, hay chacarera argentina, hay cumbia, hay corrido, hay un bolero, hay todo tipo de canción folclórica y canción tradicional latinoamericana. Es una declaración de amor hacia la música latinoamericana, pero intentando sacarla de su contexto y tocarla como con una banda de rock. Y es un disco del que estoy especialmente orgulloso. Creo que la producción está muy bien, creo que los arreglos están muy bien y también fue un disco que tuvo muy buena acogida, sobre todo en América.